Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios, pues Señor, primeramente gracias Señor, gracias por este día, por esta mañana Señor, lluviosa Padre, con un poco de frío Señor, pero te agradecemos Señor, porque este es el día Señor que tú has creado para nosotros Señor. Nos gozaremos Señor y nos alegraremos en él, bendito Dios. Gracias Señor, porque aparte tenemos la oportunidad Señor de estar Padre, aquí en este lugar, Señor, al lado de nuestros hermanos, Señor, en la fe, Padre, nos podemos ver, Señor, porque no ha habido, Señor, malas noticias, Señor, entre nosotros, Señor, causantes de tristeza, de aflicciones, Señor, te agradecemos, Señor, por ello, Padre, porque tu palabra dice que en todo momento debemos agradecer, Señor, en lo bueno, en lo malo, Señor, y te agradecemos porque hoy es un día, Señor, que es muy bueno, Señor, y gracias, bendito Dios. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor, pues nos lleve, Señor, a donde tú quieres, Señor, a transformarnos, Señor, a renovar, Señor, nuestra mente, Padre, a redireccionar, Señor, si nuestro camino, Señor, no está siendo, Señor, recto, Señor, conforme a tu palabra, Señor, te rogamos que el día de hoy, Señor, tú nos des a cada uno la porción de ti, Señor, lo que necesitamos, bendito Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro pan. Gracias, Señor, por ser el maná, Señor, que cayó del cielo, Señor, y que tu palabra dice que cuando nosotros comamos, Señor, de ese pan, nunca más tendremos hambre. Gracias, Señor, y estamos, Señor, hoy dispuestos a recibir, Señor, esa saciedad, Señor, que trae tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, tomen sus asientos y quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 1. Pues yo le puse un título a esta enseñanza y yo le puse: no te inclines ante Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios así en Daniel capítulo 1, voy a leer del 1 al 8. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, Dios con D minúscula, Dios de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y bueno, hermanos, vemos que vamos a ver el contexto histórico, ¿verdad? Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén. Y dice que Dios le había permitido a este rey Nabucodonosor llevarse objetos del templo de Dios, y Nabucodonosor se los llevó para ofrecerlos en su propio templo a su propio Dios. Y además de llevarse utensilios que pertenecían y habían sido consagrados al templo de Dios, también se llevó personas. Y estas personas las llevó en cautiverio. De estas personas, de entre estos cautivos,
Nabucodonosor manda a su siervo, a que escoja algunos muchachos y le da algunas características de cómo quería a esos muchachos. No quería cualquier clase de muchachos, no eran cualquier cautivo, ¿verdad? Pidió específicamente muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Pero además dice que mandó a que fueran de las familias de la realeza de Jerusalén, de esos cautivos, ¿verdad? De esos que Nabucodonosor pues quería. Ahora, este rey Nabucodonosor tenía un propósito especial para estos jóvenes de la realeza de Judá. ¿Por qué pide muchachos? Sería una primera pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué pide jóvenes? ¿Por qué no pide a hombres ya maduros, instruidos? ¿No? ¿Por qué pide muchachos? Hermanos, la generación más fácil de manipular, de formar, son los jóvenes. Cuanto antes comiences a manipular la mente de los más jóvenes, es más fácil moldear y adaptarlos a tu manera de ver el mundo. Es más fácil que absorban, están en una edad donde todo absorben y es más fácil que aprendan nuevas cosas. ¿Qué pasa también en las personas jóvenes? No tienen aún identidad, no tienen su identidad formada, está en formación. Entonces, por eso Nabucodonosor pide muchachos. La sociedad, por eso, debe desde muy temprana edad comenzar a formar. Y es así. O sea, desde una edad temprana ya el niño ya camina, ya dejó el pañal, vámonos a la escuela, ¿no? Y comienza un proceso de formación. Y Dios también, por otro lado, también nos ha exhortado a través de su palabra a que a los niños desde muy pequeños se les instruya sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios, sobre la moral de Dios, sobre el carácter de Dios. Entonces, no solo exhorta, sino además el Señor mete prisa. O sea, dice, es necesario que desde muy niños tú comiences a tus hijos a instruirlos en mi camino, para que cuando ellos crezcan y sean viejos, dice, no se aparten de él. Nabucodonosor entonces quería que estos jóvenes, y no cualquier joven, ¿verdad?, fueran como ellos, o sea, ellos los caldeos, ¿no? Como Nabucodonosor, que pensaran como ellos, que hablaran como ellos, que hicieran las mismas cosas que los de Babilonia hacían. Querían apartar a estos jóvenes de sus propias creencias, porque ellos venían de un núcleo familiar conforme al diseño de Dios, donde había papá, mamá y se les instruía en la palabra de Dios. Y Nabucodonosor dice, vamos a sacarlos de ahí, vamos a quitar, ¿verdad?, sus propias creencias, incluso su mismo lenguaje, porque dice que mandó que se les enseñase el lenguaje de los caldeos y la escritura. Quería entonces también que hubiera una transformación del lenguaje. Hermanos, cuando ocurre esto, esta situación del transformar el lenguaje, uno creería que no es nada, que al contrario, ¿no? Amplías tus conocimientos, conocer muchas culturas, conocer de muchas religiones, conocer muchas ciencias. Pareciera que es algo positivo. Pero aquí comienza, hermanos, esta transformación del lenguaje. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué palabras usas en tu comunicación diaria? Porque hay, o debería de ser así, una diferencia muy bien marcada entre cómo habla un hijo de Dios y cómo habla una persona que no conoce a Dios. ¿Tú cómo hablas? ¿Verdad? Una de las cosas por las cuales identificaban a los hermanos de la primera iglesia que eran perseguidos era por cómo hablaban. Ellos tenían
palabras muy específicas que otras personas no hablaban. Por ejemplo, la palabra evangelio. Esa palabra se empezó a usar pues hasta que vino Cristo, porque eran las buenas noticias, un nuevo mensaje, una novedad de vida, o sea, algo que era completamente nuevo. Entonces, cuando alguien usaba la palabra evangelio, decían, estos son cristianos. Había palabras, había un lenguaje muy específico, ¿verdad? Entonces, si alguien oía decir a alguien ciertas palabras, lo señalaban y decían, esa persona es cristiana. Asimismo, a Nabucodonosor le interesaba que estos muchachos judíos hablaran diferente. O sea, no solo los iba a sacar de su núcleo familiar, ¿verdad? De sus creencias, de la seguridad de papá, mamá, sino además quería transformar su lenguaje. Ajá. Nabucodonosor pide además que fueran personas inteligentes. Ajá. No solo pide cualquier persona que pueda ser adiestrada o manipulable, sino personas que con un criterio amplio y conocimiento y en pleno uso de su razonamiento pusieran el nombre de Nabucodonosor en alto y le sirvieran, porque estos jóvenes eran para un servicio específico del palacio, o sea, a Nabucodonosor. Y él decía, y yo quiero personas inteligentes. O sea, no quiero así como que hay cualquiera que pueda ser fan, no, alguien que con conocimiento, con pleno uso de todas sus facultades, me sirva, me honre, ¿no? Ponga mi nombre en alto, ¿no? Mi religión, mis creencias a nuestros dioses. El rey entonces, podemos ver que no quería aparentemente hacer algo malo con ellos, pues él decía, bueno, tráemelos y aquí los vamos a educar, les vamos a dar comida, y no cualquier comida, la comida del palacio. No iban a comer como cualquier otro plebeyo, iban a comer como el rey, y mi vino, y mi comida, y mis manjares, y entonces esto pareciera aparentemente algo bueno, ¿verdad? O sea, Nabucodonosor solamente quería que le sirvieran a él. No hay nada de malo en eso, solamente quería que le sirvieran. Nabucodonosor quería ese potencial, esa vitalidad, esa fuerza, esa mente, pero para que le sirvieran a él, para que le fueran leales solamente a él, ¿verdad? Para que le dieran reconocimiento solamente a él. Además, no solo eran jóvenes judíos, ya lo dijimos, también eran de la realeza, eran de buenas familias, eran de familias reconocidas judías. Y hermanos, aquí comienza algo muy peligroso, un cambio de lealtad. Yo te voy a sacar de tu núcleo seguro, de tus creencias, de tus valores, de tus fundamentos, te voy a poner unos completamente nuevos y al rato vas a olvidar incluso quiénes son los que te criaron. Aquí comienza un cambio de lealtades y esto es algo muy peligroso. El mundo eso quiere, que le sirvamos a él. El deseo de este mundo y la mente diabólica que hay detrás del sistema de este mundo, él no desea simplemente pues ya matar y erradicar a todo joven cristiano o a toda persona que se diga cristiana, ¿verdad? Él quiere cambiar sus lealtades. Él quiere que en pleno uso de tus facultades le sirvas, lo reconozcas, le des honra a él, pongas el nombre del mundo en alto. Por este momento podremos decir que este mundo quiere adoctrinar, quiere confundir, quiere destruir los fundamentos que alguna vez fueron puestos de Dios y quiere sustituirlos por otra cosa. Hermano, cualquier otra cosa que sustituya a todo pensamiento de Dios en el corazón del hombre, para el mundo es bueno. No me importa qué, con que no tenga a Dios. No me importa qué, mientras Dios no esté en el centro de tu corazón. Y esto es según Satanás. Satanás está detrás de este mundo, y así como Satanás estaba detrás de este rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que él no tenía autoridad que no le fuera dada por Dios, ¿no? Pero estaba la mente
la mente era de Satanás. Estos jóvenes hablaban un idioma vinculado especialmente al pueblo de Dios en ese tiempo. Sus palabras, su escritura, era incluso el nombre que ellos tenían era atribuido a algo de Dios. O sea, aquí no es como que, ay, te voy a poner Goku o te voy a poner Kevin. No, ahí se les ponían nombres específicos que tenían algo que ver con Dios. Los nombres hebreos, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor pide que se les enseñe su lengua, su escritura, es decir, sacar toda idea de su Dios de ellos para poder meter ideas propias de Nabucodonosor, de los caldeos, y que ellos terminaran olvidando a su Dios. Esa era la intención de Nabucodonosor. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, este rey no es tonto, ¿verdad? Él no solo quiere quitarles su lengua, su escritura, sino que les ofrece algo más, comida, ¿verdad? Les ofrece la comida que provenía del palacio del rey. Y fíjense cómo algo tan básico como el alimento, algo que podríamos pensar es insignificante. Podríamos pensar que era insignificante, pero no es así, ¿verdad? Porque la dieta de un joven hebreo no era la misma que la de cualquier otro de otra cultura. Hasta en eso tenían disciplina los hebreos porque Dios les había dado leyes incluso sobre su alimentación. Y él dijo, y no vas a comer ningún animal porque serás inmundo, el cerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá en Babilonia sí comían cerdito, entonces te voy a dar, y Daniel, ¿no? Y vamos a ver que él dijo, no me voy a contaminar. La cosa es que si Daniel y sus amigos cedían a comer, esta parte tan insignificante como es la comida, estarían pecando contra Dios. Y ellos dijeron, no vamos a comer. Y dice el versículo 6 y 7, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-nego. O sea, les cambia el nombre. Esa terminación, algunos que acaban en él, tiene que ver con Dios. Él es en hebreo Dios, y entonces vemos que se los quitan, dicen no, y les ponen otro nombre que seguramente, y no lo dice aquí, pero tenía un trasfondo pagano. Ahora ya no era el nombre del Dios de Israel, ahora el nombre de Dios de Nabucodonosor. Les cambian la escritura, la lengua, el alimento, los hábitos, para finalmente terminar con su identidad de pueblo de Dios. Qué peligroso, qué peligroso, pero ¿a poco, hermanos, eso no les suena muy familiar el día de hoy? ¿Verdad? Ese es el sistema que Satanás ha venido utilizando para terminar con la esencia de los hijos de Dios, con su identidad. Es el método que Satanás ha usado para conmover los fundamentos cristianos en las familias cristianas. ¿Qué tiene de malo servir a Nabucodonosor? Si no me está haciendo ningún daño, me educa, me brinda estabilidad, me da herramientas para subsistir en este mundo, me abre una puerta de oportunidades para enriquecerme, para ser reconocido, para ser importante. Sí, pero te aparta de tu Creador. Te aparta de tu Creador. Aparentemente no te hace daño, pero quita tu identidad, lo que te une a Dios. A través de este pasaje y la vida de este Daniel, este profeta, y no es para menos, hermanos, aprendemos que no hay excusas para deliberadamente pecar contra Dios. Ay, es que la presión, porque si no hago esto, si no hago aquello, pues pierdo mi trabajo. Porque si no cedo, pues mi esposo se enoja, mis hijos se ofenden. Porque si no hago esto o aquello, no gano dinero, pierdo mi casa, no tendré un estatus social.
Ay, es que no seas religioso o religiosa, eso es fanatismo, no exageres, no pasa nada, ¿no? ¿Qué de malo hay que ande con 10 mujeres, una después de la otra? ¿Qué de malo tiene que me vaya a un carnaval? ¿Qué de malo tiene que viva con mi esposo sin haberme casado? ¿Qué de malo tiene? ¿Vemos la clase, hermanos, del lenguaje que este mundo maneja? No pasa nada, todo mundo lo hace. Ay, fulanito lo hizo y mira, ahí está en la iglesia y no le pasa nada. ¿Yo por qué no lo puedo hacer? Esa es la clase del lenguaje que el mundo maneja. Y aguas, hermanos, aguas, porque te están cambiando la identidad. Te está cambiando la identidad. Estamos yendo al camino donde vamos finalmente a terminar inclinados ante Nabucodonosor. Y no solo eso, con la ira de Dios sobre nosotros. Nosotros somos, hermanos, la única esperanza de que la verdad y los valores se mantengan firmes en este mundo. Ningún político, ningún sistema de pensamiento o filosofía, nada le va a dar esperanza a este mundo para que no se pudra del todo. Jesús dijo que nosotros éramos la sal de este mundo. Nosotros somos los que estamos contrarrestando la pudredumbre de este mundo. Jesús dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. No va a haber otra luz que va a alumbrar estas tinieblas, hermanos, en este mundo caído. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, luz que brilla en las tinieblas. Nosotros somos la iglesia de Cristo y a Cristo, hermanos, testificamos. ¿Y a quién creen ustedes entonces que va a apuntar Satanás? ¿Quiénes le son estorbo? La iglesia. La iglesia. Hoy en día hay iglesias, tristemente, hermanos, que ya no son luz. Ya no son luz, ya no son sal. Hay quienes ya se entregaron a los manjares de Nabucodonosor, incluso se inclinan ante él y lo adoran. Esto me lleva a preguntar, ¿qué clase de iglesia, hermanos, estamos siendo el día de hoy? ¿Cómo hablamos el día de hoy? ¿Nos identifican como hijos de Dios? ¿No? O como cristinos, ¿no? O como medios cristianos. ¿Qué iglesia estamos siendo, hermanos, el día de hoy? Versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel solo pidió una cosa, no contaminarse. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en medio de la presión social, en medio de la presión de la escuela, de las redes sociales, incluso de aquellos que se dicen cristianos pero nos tachan de religioso. Esto es lo que debemos hacer, pedir no ser contaminados. Y hermanos, yo no sé quién era el padre de Daniel y la madre de Daniel, pero una cosa es muy cierta. Una es que era inevitable que fueran a donde Nabucodonosor los llamaba, porque ellos estaban cautivos en Babilonia. Eran jóvenes, así los pidió Nabucodonosor, pero qué firmeza de carácter. Eran jóvenes, pero qué pantalones, ¿no? Qué firmeza. Y esta clase, hermanos, de determinación no sale por casualidad. No es como que ay, se les ocurrió en ese momento. Ellos recibieron educación, aprendieron el idioma, la escritura de Babilonia, pero jamás eso movió sus cimientos. Jamás eso cambió su lealtad al Dios verdadero. Jamás dudaron ni por un segundo. Yo pienso que detrás de ello hay unos padres que se encargaron diligentemente de hacer lo que les tocaba hacer. Hermanos, no hay un trabajo extraordinario o misticismo. Sus padres simplemente hicieron su chamba. O sea, tú mandas, Señor, que yo instruya a mis hijos, que yo prevalezca enseñándoles la palabra, los lleve a la iglesia, los disipule, pues yo obedezco. Solo hicieron su chamba.
No había nada extraordinario. Pero ese carácter, esa determinación, porque dice, Daniel se determinó a no contaminarse. Eso no sale de la nada. No es casualidad. Como padres, nosotros no debemos dejar el destino de nuestros hijos a un evento al azar. Se nota que hay una formación en estos jóvenes de conocimiento de Dios y de temor de Dios. Que cuando salieron ellos de casa y se enfrentaron aparentemente solos al mundo, Dios prevaleció. Prevaleció su lealtad a Dios, el temor a Dios, su identidad ante todo como hijos de Dios. Y tanto fue así, Daniel supo decir, yo no como ni siquiera lo mismo que tú. No somos iguales. Estoy aquí porque mandaste, pero yo no soy igual a ti. Y el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel toma la decisión de no contaminarse y Dios lo respalda, hermanos. Dios no bendice a los desobedientes, pero sí bendice a sus hijos. Dios sí bendice a sus hijos. Dios respaldó la determinación de Daniel y a sus compañeros de ser fieles a él. El mundo te va a presionar para que dejes a Dios, para que abandones tu fe, para que le falles a Dios. Pero si tú permaneces firme, Dios te va a respaldar. Versículo 17 y 18, me voy hasta el 17 y el 18. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cómo muestra Dios el respaldo a estos jóvenes? Dios los capacita. O sea, además de esa firmeza, esa lealtad de carácter, eran extraordinarios en todo lo que hacían. Eran de excelencia, ¿verdad? El Señor, si no nos saca, hermanos, de este mundo, sí nos va a guardar mientras estemos aquí. Porque su palabra dice, están en este mundo, pero no son de aquí. Y ya sea que tomen nuestras vidas en una cama o en medio de una persecución, cada día y cada aliento, si nosotros somos fieles a Él, Él responde a esa fidelidad. Y podrás decir y sacarte este versículo, hermano, de decir, no, Dios dice que aunque yo sea infiel, Él permanece siempre. Y sí es cierto, hermano, pero Él permanece fiel a sí mismo. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel a Él, porque la fidelidad es un tributo que le pertenece. Y dice, voy a irme, ahora vamos hasta el capítulo 3 de Daniel, versículo del 15 al 18. Bueno, hermanos, resulta entonces que este Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro. Y entonces pide que cada que sonaran unos tamboriles y unas flautas y hay un ruidito que pasaba así en determinada hora del día, todos tenían que inclinarse ante esa estatua. Y entonces ya levanta su estatua y todo, y de repente pues suena, y Daniel Sadrach, Mesach, Abednego, quería decir sus nombres hebreos, ¿no? Ellos se mantuvieron parados y fue muy notorio, ¿no? Es que, mira, ellos no se inclinan y fueron de chismosos con Nabucodonosor. Es que ellos, mira, no se inclinan. Y ya traídos ante Nabucodonosor dice, casi, por favor, díganme que no es cierto, porque era un decreto de él y él había dicho, y quien no lo cumpla se va al horno de fuego.
y él apreciaba porque eran excelentes. Y entonces ya ahí dice, a ver, demuéstrenme que no es cierto lo que me están diciendo, inclínense por favor, ¿no? Y Daniel dijo, no, vamos a leerlo, ¿verdad? 3, del 15 al 18. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, pues sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hazle como quieras. No vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer. O sea, vean qué firmeza, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Qué pantalones, ¿verdad? Entonces, cuando este mundo, hermanos, se dé cuenta que no puede cambiarnos, entonces se va a poner más agresivo. Y entonces comienzan las amenazas. Ahora se pone más rudo el asunto, porque lo mismo pasó con Daniel y sus amigos. Ay, sí, edúcame los 3 años, ya están listos, lo llevan al palacio, ay, sí son excelentes, me van a servir toda la vida. Yo creo eso pensó Nabucodonosor, pero no se dio cuenta que la lealtad de ellos hacia su Dios no había sido removida de su corazón. Y sabemos, ¿verdad?, ya lo que pasó. Se negaron rotundamente a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor y fueron acreedores al horno de fuego, pero además calentado 7 veces más. Y sin importar las veces que lo calentaran, hermanos, yo no sé qué temperatura alcanzó, pero no se quemaron. No se quemaron. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Te voy a decir, hermanos, que Daniel sobrevivió todavía a varios reyes más, porque todavía de ahí cayeron los de Babilonia y fue conquistado por los reyes de Persia, del imperio medo-persa, y todavía Daniel estaba ahí enterito y firme, porque ya después hay otro suceso donde va a dar a una fosa con unos leones, pero no nos vamos a meter en ese asunto, hermanos, ¿verdad? Pero ocurre algo porque además Daniel tenía este don de interpretar sueños, y soñaba y los interpretaba también. Era un don que Dios le había dado, y hay una visión que él tiene, bueno, tiene varias, pero quiero que vayamos a esta. En el capítulo 7, y vamos a leer hasta el 28, hermanos. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Uno podría pensar, Daniel no le tenía miedo a nada, ¿no? Así como era de pantalonudo, pero dice que aquí en esta visión se le turba el espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones en mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a quedarnos con esa parte. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y entonces a quien le pregunta qué significa, le contesta y le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé este asunto en mi corazón. Hermanos, Daniel, y esto fue en el reinado de Belsasar, que fue el hijo de Nabucodonosor. Ya había muerto Nabucodonosor, queda Belsasar y tiene esta visión. Y este hombre de firmeza de carácter, ¿verdad?, que compartió un horno con uno semejante al Hijo de Dios, porque dice que en el horno no había 3 sino 4, le da miedo esta visión, le da miedo. Dice que su rostro se demudó, se turbó dentro de él. Y hermano, yo quiero decirte que hoy estamos viviendo entre las líneas de esta profecía. Daniel, ese hombre de carácter, cuando tuvo esta visión, tembló, tuvo miedo. Y nosotros estamos hoy viviéndola. Estamos, hermanos, caminando entre estas líneas. La iglesia actual, la iglesia de Cristo. Hoy los Nabucodonosores son levantados por 10, ¿no? Ya no es uno, por 10, por montones. Y padres, el mundo sigue pidiendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños para educarlos, para sacar de ellos todo rastro de Dios y formarlos según el mundo y según la mente diabólica detrás de ello. Sigue el mundo presentando más y más deleites, siguen abriéndose paso los Nabucodonosores que quieren quitar a Dios de nuestros corazones para ponerse ellos. Pero lo más triste es que hay cada vez más pueblo de Dios cediendo ante la presión e inclinándose, hermanos, ante ellos a cambio de los beneficios que ofrece el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y hermanos, yo oro verdaderamente, no voy a decir que por mis generaciones, porque a veces pienso que ya no habrá más generaciones, ya somos como de la última generación, hermanos. Ya a veces digo, no sé, Señor, no que vaya a ocurrir, pero oro para que seamos Danieles en este tiempo. Seamos, hermanos, Danieles. Y además, ser como los padres de Daniel. No los conocemos, no los menciona la Biblia, pero ellos hicieron algo para tener esos hijos, esos jóvenes, ¿verdad? Y hermanos, también oro porque se levanten más hombres valientes que se paren rectos ante las propuestas de este mundo y digan: yo no me voy a contaminar, no me voy a contaminar, sin importar el costo que eso tenga, sin importar, hermanos, el costo. Y que digan: yo no voy a entregarte a mis hijos. Tú podrás venir con tus ideas, con tus costumbres, con tus dioses, pero mis hijos van a tener fundamentos inamovibles que los identifiquen con Cristo. Cristo, nuestro Redentor y Salvador, nuestro único amo y Señor de señores y Rey de reyes. Oro, hermanos, por esa clase
de varones valientes el día de hoy. Me voy a referir específicamente a hombres. Sé que las mujeres, hay muchas mujeres también valientes, pero hoy quiero referirme a los hombres. Y hermanos, los 10 cuernos, ¿verdad? Que habla aquí en el 24 y 25, dice que hablarán palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y en esta visión, hermanos, de Daniel dice que ese rey que se levantará hablará contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo y los va a quebrar. Hoy, aquí y en el ahora, hermanos, podríamos decir, no, no es cierto, eso no está pasando. Sí, hermanos, no tenemos una espada al cuello, pero ¿sabes qué? Nos tienen que rogar para venir a la iglesia. No tenemos una espada al cuello para decir o renuncias a Cristo o te mueres. No la tenemos, hermanos, pero a Cristo lo cambiamos por cualquier cosa. Una noche de fiesta, una fiesta familiar. Hermanos, si visiblemente nosotros podemos ver esa clase de vida dentro del pueblo de Dios, ya ni hablaremos de lo íntimo, ¿verdad? De lo que pasa en lo íntimo con Dios. Y hoy, hermanos, yo te hablo con mi corazón en la mano y expuesto delante, pues, de Dios primeramente, porque Él lo conoce todo, porque no soy perfecta. Pero yo, después de experimentar, hermanos, tanta misericordia, porque le he fallado a Dios, le he fallado muchísimo a Dios, pero yo te puedo decir, no vale la pena jugar al cristiano, hermanos. No vale la pena estar jugando a ser cristianos. Hoy su gran amor, su misericordia, a mí me dan muchísimas ganas, razones para darlo todo por Él. Todo por Él, por mi Señor, por mi Salvador. Y a veces pienso, realmente, Señor, pues no tengo nada. Realmente no tengo nada que ofrecerte. A veces yo también me canso, claro que sí. Ay, no, o sea, ¿no te cansas de estar tanto tiempo en la iglesia? Sí, sí me canso, físicamente el cuerpo se agota, claro que sí. A veces hasta me siento presionada por sacar mis estudios, y no como un sacrificio, algo que me pese, porque quiero ser excelente para Él. Porque quiero hacer las cosas excelentes. Hermanos, muchos años de mi juventud yo se los dediqué a Nabucodonosor. Yo le di muchas de mis capacidades, de mi tiempo, cosas que eran muy hermosas y valiosas que Dios me había dado, y yo las malgasté ofendiendo a Dios. ¿Y sabes qué? Por lo menos yo tendría que estar dispuesta a ir a un horno de fuego por Él. Pero Cristo, hermanos, Cristo no pide eso, Cristo ya lo hizo. Cristo ya murió en la cruz, ¿verdad? Cristo estaba con Daniel y sus compañeros en el horno de fuego. Él estaba ahí. Después, pues, Él se encarnó y en su propia carne Él llevó mi dolor, mis ofensas, mis pecados. Él se dio en sacrificio. ¿Y sabes qué quedó para nosotros, para esta generación? Ve a la iglesia. No hay un horno, hermanos. Ve a la iglesia, estudia mi palabra, ora sin cesar. ¿Puedes hacerlo? Hermanos, sería el colmo que dijéramos que no. Sería el colmo decirle, no puedo. Padres, ayudemos a nuestros hijos, porque en la medida que tú peleas y te resistes a Dios, estás entorpeciendo la construcción de esos cimientos fuertes. Y mis hermanos, yo quiero compartirte algo que hace poco estaba estudiando en Éxodo 12, 29, y quiero que vayas conmigo. Éxodo 12, 29. Y dice, no sabemos, hermanos, la historia.
Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. También tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo que de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Yo estaba estudiando, hermanos, un salmo, o sea, ni siquiera estaba estudiando Éxodo, estaba estudiando un salmo la semana pasada y hablaba de la muerte de los primogénitos. Y hay un libro, hermanos, que tiene judío, que tiene una validez interpretativa para comentar sobre la palabra de Dios, la Torá. Este libro se llama Midrash, nada más lo toco así. Y hay un comentario extenso, no diferente, solo es un comentario que amplía lo que ocurrió esa noche en Egipto. Cuando Moisés habló al pueblo de Egipto diciendo que iban a morir los primogénitos, ¿sabes quiénes fueron los primeros en decir: pues déjenlos ir? Los primogénitos. O sea, ellos dijeron: vamos a morirnos, dejen salir al pueblo. Fueron con sus padres y les dijeron: ¿por qué no pueden dejar ir al pueblo judío? O sea, ¿prefieren que nosotros nos muramos? ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que dice que los padres les dijeron: preferimos hacer ese sacrificio que darle la razón a Dios. Y dice, hermanos, que muchos de esos primogénitos, en esa impotencia de decir: vamos a morir, dice que tomaron sus espadas y asesinaron a sus padres. Muchos otros dice que padres escondieron a sus hijos en sus templos con sus deidades, pensando que ellos los iban a proteger. Y algunos otros corrieron con los israelitas. Se refugiaron en la casa de los israelitas. Hermanos, ¿verdad? Estos padres, así como el mismo Faraón, seguramente otros líderes y consejeros de Faraón pensaron: estamos dispuestos a hacer este sacrificio, que mueran nuestros hijos, pero Moisés no va a ganar. Que mueran nuestros hijos, preferimos eso a hacerle caso a Dios. Hermanos, en este punto ya habían pasado 9 plagas. Ya no había duda que Dios iba a cumplir esa 10ª plaga, no había duda. Pero lo que sí había era dureza en el corazón de estos hombres, mucha dureza. Y ¿sabes qué, hermanos? Hoy los padres se oponen abiertamente a Dios y arrastran a sus hijos a lo mismo, a permanecer bajo condenación, bajo la ira de Dios, porque simplemente no quieren ceder ante Dios. Y hermanos, yo estaba platicando el sábado con unas hermanas y veíamos que esta situación es muy común. Cuando nuestra familia sabe que ya somos cristianos, y seguramente a alguno le pasó, se enojan. O sea, ya no nos emborrachamos como ellos, ya no hablamos como ellos, ya no nos vestimos como ellos, ya no participamos de todas esas ceremonias, ritos, fiestas de la religión popular, pero se enojan. O sea, es como si ellos prefirieran vernos borrachos, perdidos en un vicio, mujeriegos, en adulterio, viviendo vidas desordenadas, todo menos ser un aleluyo. Yo te perdono todo, pero que vengas aquí a hacer aleluyo, no. Hermanos, ¿a poco no es muy común? ¿No les pasó en algún momento?
No importa que Dios haya cambiado tu vida, que te haya apartado de eso que te estaba destruyendo, que te haya rodeado de hermanos en la fe, que te haya dado una familia en la fe que te apoya en oración. Nada de eso es importante. Lo único malo ante los ojos del mundo es que eres cristiano. Y hermanos, es en esta clase de oposición a veces donde tu propia familia, tus propios hijos, tu propio esposo, tus padres, cual sea tu caso, que nosotros necesitamos tener esta determinación como Daniel, este carácter y esta firmeza como Daniel. La historia, hermanos, de los primogénitos del Éxodo dice que cuando los padres respondieron hacia los hijos, se airaron y algunos mataron a sus propios padres, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos dice en 2 de Timoteo del 7 al 9. Segunda de Timoteo del 7 al 9. No, permítanme. No di el capítulo, esperen, déjenlo busco yo. No dije, en el 1 del 7 al 9. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, sé una cosa, ¿verdad? Se necesita valor. Fácil no es, sí es cierto, se necesita valor. Y voy a terminar con esto. Hay un llamado urgente, hermanos, de mi generación y las que vienen, a los padres de familia, varones específicamente. Necesitamos su valor. Necesitamos su firmeza y necesitamos su ejemplo. Padre de familia, cabezas de hogar, sacerdotes de hogar, no te conformes. Por favor, no pienses que lo que el palacio ofrece a tus hijos es bueno. Total, a ti pues te quita un peso de encima. En fin, que tú tienes mucho trabajo. Tienen que enfocarse en lo que es importante. Y lo importante, hermanos, no es lo material que tú puedas lograr en este mundo. Y lo que tú dices, trabajo para dárselo a mis hijos, para que ellos puedan vivir bien. Hermano, eso no es lo importante. Lo más importante es de carne y hueso. Y te llama papá o mamá. Eso es lo más importante. Y si tú te enfocas en ello, inviertes tiempo en ellos, vida en ellos, conocimiento de Dios sobre tus hijos, yo te puedo asegurar, y te lo aseguro, que ellos van a enfrentar hornos, fosos de leones, pero jamás van a estar solos. Pero jamás serán avergonzados. Y un día, tú como ellos, como todos, nos vamos a presentar delante de Dios. Y qué bueno sería que fuéramos aprobados. Aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usaron bien la palabra de verdad. Hermanos, la verdad siempre traerá vida. La verdad corrige, la verdad marca una brecha que separa a tu familia de todos los demás. Y esto parece un tanto excluyente, hermanos, pero nos tenemos que ubicar en el tiempo bíblico. La profecía de Daniel que lo atemorizó tanto ya llegó. Ya llegó. El mundo está pidiendo a tus hijos no para matarlos de tajo,
está destruyendo sus cimientos con un cincel. Y poco a poco, de modo que los debilite. Y de pronto va a llegar el zarpazo, hermanos, y van a caer. Van a ser derribados. Pero padres, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes hoy? Yo hoy les puedo decir, es bueno trabajar, querer darles cosas a sus hijos, pero también ingenuamente creen que ese es su deber y eso es lo que tienen que hacer, pero esas cosas no van a ayudar a sus hijos en el momento de la angustia. Al momento de enfrentar la presión de este mundo, ni todas sus riquezas los van a ayudar. En el momento que les pidan comer para contaminarse, van a comer y van a ser, hermanos, arrebatados para siempre, lejos de su Creador. Esto es una amenaza, hermanos, esto que está sucediendo es una amenaza muy real. Si algo nos enseña su palabra y la fidelidad de Dios, es que ni una coma de este libro será quitada. Todo se va a cumplir. Deja de pelear contra Dios, determínate de una vez o te despojas de todas tus dudas y de todas tus incredulidades que no te han permitido comprometerte verdaderamente con el Señor, o solo vas a enfrentar la ira de Dios que viene para ti y para tus hijos. Hijos, en el mundo hay un sistema que lo único que hará será picar tus cimientos hasta que finalmente quiten todo atisbo de Dios en ti. No puedes ceder. No puedes ceder. Tienes que permanecer firme. Y si has conocido al Señor, a lo mejor vienes solo a la iglesia. Tus padres muchas veces, a veces representan tropiezo. Dios te ha dado una familia en la fe, pero determínate. Entrega a Dios lo mejor de ti. Porque mucho o poco hayas probado de este mundo, de los manjares del palacio, ya fue suficiente. Dios merece todo, lo mejor de ti, no desperdicies tu vida. Usa tu mente para llenarla de la palabra de Dios. Usa tus talentos para servirlo. No vas a estar solo. Cristo va a ir con nosotros de una manera que muchas veces, hermanos, ni comprendemos. No comprendemos, pero Él nos va a respaldar. Dice Daniel 3, 28 al 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hermanos, al final, esto es una batalla. O nosotros nos hacemos a ellos, o ellos se hacen a nosotros. Y la palabra dice que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Estos valientes, dice la Escritura, que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. La palabra dice que aquel, ¿verdad?, que quiera salvar su vida, la perderá, pero aquel que la pierde a causa de él, la hallará. Amén. ¿Qué tanto, hermanos, estamos dispuestos a entregar para no fallarle a nuestro Dios? ¿O nos estamos inclinando a Nabucodonosor con tal de agradar a los hombres antes que agradar a nuestro Dios? Levantemos hoy el rostro, hermanos, en alto ante este mundo entenebrecido y permanezcamos erguidos ante la presión que nos quiere hacer ceder y faltar contra nuestro Padre. Dios les bendiga, hermanos.